querido. Te saludo desde Lima, desde el Perú hasta Japón. Bienvenido, muy buenas noches para ti, muy buenos días. Muy buenas noches por allá, Milagros. Muchas gracias por la oportunidad que me das y un gusto después de tanto tiempo volver a conversar contigo. Muchas gracias. Razones emotivas, razones laborales, razones de buscar un futuro distinto. ¿Qué hizo que migraras hasta Japón? En la época de que el Perú sufría del terrorismo, yo trabajaba en una empresa textil muy conocida y empezaban este problema de los apagones que derrumbaban las torres y uno tenía que así trabajar y tratar de que la fábrica produzca, ¿no? Pero a veces el terrorismo ya había ingresado mucho al Perú y yo recibía llamadas porque yo tenía un cargo importante dentro de la empresa pidiéndome cupos, ¿no? Y tal es así que ya había un momento en que hasta me amenazaban de muerte, ¿no? Se hacían pasar por mi madre y cuando contestaba el teléfono eran este tipo de personas que, o sea, me amenazaban, sabían todos mis movimientos, dónde bajaba, dónde llegaba para tomar el busto, entonces eso me impulsó un poco a ver otras cosas, ¿no? Por mi seguridad y tuve la suerte que en esa oportunidad empezaron a migrar los peruanos acá a Japón. Y es así que me decidí venir a este país, ¿no? Más que todo por mi Eh, seguridad. claro, por tu seguridad, pero ¿por qué Japón? Porque en ese momento, entre comillas, estaba en boga. Suponíamos, no lo sé, porque nunca se rumoreaba, nunca lo constaté personalmente, pero se rumoreaba que había mucho ingreso, mucha aceptación, mucha simpatía por los peruanos que miraran a Japón. ¿Era así? ¿Fue así? Claro, sin duda alguna, en esa época Japón necesitaba mucho de la mano de obra de los extranjeros y gracias a un primo que hizo primero los trámites y fue el primero en en venir a estas tierras, fue que me animé, ¿no? O sea, fíjate, o sea, mi más cercana idea de emigrar era a Estados Unidos, quizás, ¿no? Porque ahí iban todos los peruanos, pero nunca me imaginé por la cabeza venir hasta tan lejos, ¿no? Cuando me dieron la noticia ya que podía venir, lo único que me quedó es hacer mis maletas y arriesgarme, ¿no? A ser un migrante más en este país. Correcto. ¿Qué formación académica tienes tú? Yo estudié en el Colegio Alfonso Ugarte, la Unidad Escolar Alfonso Ugarte, después me preparé en técnico textil en lo que es Senati, Ya. en la época que Senati era pues un instituto, no sé si esto ahora lo Muy sigue siendo, pero era un prestigioso. instituto Oh, sí, así Ah, es. ¿perdón? Muy prestigioso. Es muy Sí, prestigioso. aparte había mucho respeto, mucha rectitud, ¿no? O sea, era un instituto realmente que me formó mucho y me ayudó a poder enfrentar los problemas que empezaron a surgir aquí en Japón, ¿no? Porque mis padres también me inculcaron muchos valores y esa rectitud y esa formación que me dieron me ayudó mucho a poder salir adelante en este país. Ya disciplinado, sin embargo, tuviste algún tipo, digamos, no de shock, no de choque, pero sentiste la pegada estando en Japón, a pesar que tú ya tenías una disciplina rigurosa. Sí, o sea, la parte sentimental cuesta mucho, ¿no? O sea, desde que ya salí de Perú y no había cuando llegué a Japón, porque son 24 horas de viaje, y yo ya hice escala en Canadá y yo ya me sentía muy triste, ¿no? De haber dejado mi país y a mi familia, pero ya estaba en camino y cuando llegué a Japón, pues me chocó mucho, primero que todo, el idioma, ¿no? Porque yo me fui no sabiendo hablar nada de japonés. O sea, me vine aquí a la aventura y el clima muy frío, llegué en invierno, ¿no? Las costumbres, la comida, o sea, sí, fue un cambio radical en mi vida, ¿no? Que poco a poco, gracias a Dios, he logrado superar, ¿no? Sin embargo, tu prima estaba ahí. ¿Pudiste, digamos, vivir una temporada con él No, para porque hacer mi una primo, bisagra? él vivía en Kanagawa, que está una ciudad muy lejos de aquí. Yo llegué a Shizuoka, otro departamento, ¿no? Porque ahí nos enviaban a donde había necesidad de mano de Mano de obra. obra, Entonces yo llegué a un claro. distinto, sí, muy distinto, Es ¿no? Y decir, el idioma era que muy pesado, ¿no? ¿Perdón? no tuviste una bisagra, disculpa, no tuviste una bisagra, no hubo No, una no, no, conexión no. entre otro compatriota peruano. No, o sea, llegamos, si bien es cierto, llegamos en un grupo de peruanos, ¿no? Pero la mayoría se encontraba como yo, o sea, no sabía hablar el japonés, no sabíamos a qué nos enfrentábamos, era una experiencia nueva y ya poco a poco cada uno empezó a abrirse y a buscar un futuro mejor para cada uno, ¿no?
¿Cuál fue tu primer trabajo, José, por favor? Yo llegué a trabajar en la compañía Suzuki de motos, ¿no? Era un trabajo en línea. También fue un poco chocante porque primera vez que yo trabajaba a ritmo, o sea, tendrías que correr porque todos te van apurando, apurando y solamente tenía 5 minutos de descanso en 5 horas. Que Wow. salías al baño o los japoneses lo dedicaban a fumar y volvían a la línea nuevamente. Había momentos en que yo tenía que armar, por ejemplo, los motores de las motos y había que colocar algunas cuchillas muy afiladas y había que tener una forma de colocar esas cuchillas. Y a veces, como uno empieza, yo no podía hacer eso, entonces yo agarraba y sin querer me cortaba y me abría el dedo, la llama del dedo, y tú no podías parar, tenías solamente que tocar un llamado para que venga el supervisor, te ponga un curita y seguir trabajando, ¿no? Entonces, son esas cosas, bueno, que bueno, te van enseñando realmente, ¿no? Y te van, que te puedes ir formando en que, bueno, aquí en Japón es producción, producción, producción y fue una de las cosas que me chocó al comienzo, ¿no? Tengo la impresión que todavía más riguroso el trabajo que en los propios Estados Unidos de Norteamérica. Yo pienso que sí, por eso que Japón es potencia ahora, siempre ha sido potencia en lo que es autopartes, ¿no? Motos, esas Claro, cosas. claro. ¿Tú recuerdas cuál fue tu primer sueldo? Mira, cuando yo llegué a Japón, yo llegué básicamente como si llegaban todos los migrantes peruanos en esa época, era con el pasaje prestado, o sea, las agencias de viaje nos compraban el pasaje y teníamos que pagarlas acá con el trabajo, ¿no? Lógicamente que como no sabíamos nada de Japón ni el precio del pasaje, y ahora con el tiempo me doy cuenta que nos cobraron 4 veces más lo que cuesta un pasaje, ¿no? Entonces, Wow. y eso ¿Y lo tuviste lo que pagar pagábamos, sí, en sí, cuánto tiempo? mensualmente nos descontaban más o menos $500 mensuales, ¿no? Y el sueldo que en esa época teníamos era más o menos algo de $3,000 mensuales, ¿no? Entonces, Ya. haciendo sobre tiempo y esas cosas, ¿no? Pero ya después con el tiempo, como te digo, Milagros, uno va aprendiendo más cosas, se va quitando la venda de los ojos de la realidad, ¿no? Porque hay mucha gente que en los primeros años hay mucha gente que ha aprovechado, ¿no? De los migrantes por la necesidad de salir. Pero después ya poco a poco creo que uno ha podido ver mejor la luz, ¿no? ¿Y hoy día se sigue aprovechando de los inmigrantes? ¿Ya las cosas han cambiado? No, porque ahora ya, ya las agencias prácticamente ya no hay necesidad, porque tanto que hemos venido aquí, mandamos a traer a nuestros familiares prestándole el dinero, comprándole el pasaje. Entonces ya no hay necesidad de gestionar un pasaje, ¿no? Con una agencia de viajes. Eso ya no existe, ¿no? Hoy día, ¿cuánto es un pasaje en Lima a Tokio con todas las escalas? Más o menos. Estábamos hablando de $1,700, más o menos. ¿Cuánto, perdón? Ida y vuelta. $1,700, ida ¿Cuánto? y vuelta, ¿no? Más o menos. $1,700. Wow. Sí. Pero Pero eso estamos depende hablando también de de una. la época, ¿no? Porque si es época de vacaciones acá en Japón, es mucho más caro, ¿no? Claro. ¿Y cuándo es la época de vacaciones en Japón? Prácticamente en diciembre y en agosto, ¿no? Que son los descansos de una semana que le decimos acá, ¿no? La semana de Correcto. oro. Entonces, de tu primer sueldo, ¿te quedó cuánto? ¿La mitad? ¿O te quedó un poco más todavía? No, porque iban llegando los descuentos, no solamente pagabas el pasaje, tenías que pagar el lugar donde tú vivías, el agua, el gas, más las cosas que tú comprabas y siempre no entendía. Yo siempre, desde que llegué a Japón, velé por mis padres, ¿no? Mandándole a mis padres también un pequeño dinero para que también ellos puedan subsistir acá, ¿no? En Perú. Claro. Qué lindo, me hablas de acá en el Perú y van a pensar que estás acá en el Perú, pero es una forma Sí, de sí, sentir que estamos hablando. sí. Ahora, eh, digamos que, ¿cómo hiciste para entrar ya en materia, digamos, porque yo pienso que un compatriota que está en el exterior es un embajador, no precisa de un reconocimiento del gobierno, es más que un embajador, porque el embajador no siempre, pero habitualmente se mueve, ¿no es cierto?, el cóctel, la agenda, ve cosas oficiales, oficiosas, pero no es el que se encarga de tú a tú en distintos estamentos de la sociedad, en distintos niveles, de interactuar, de compartir y de alguna manera de hacerse conocer. De alguna manera porque puede ser por el trabajo, las costumbres, la amistad, etcétera. Pero antes de llegar a ello, José, ¿cómo hiciste con el idioma? Si nos acabas de decir bien que no había posibilidades de comunicación puesto que no sabías el idioma.
¿Cómo hiciste en esas primeras ocasiones? Entiendo que una instrucción, bueno, por los gestos, etcétera, pero para ir a comprar el balón de gas, para ir a comprarte la comida, porque me imagino que esto de ir a comprarse menú, pues no pintaba. Tú mismo tenías que hacer las cosas en tu departamento, donde vivieras. Sí, sí, sí. Mira, al comienzo, Milagros, no había ni siquiera traductores. Hoy día encuentras traductores en todas partes, ¿no? En En el teléfono, en hospitales, el en equipo. supermercados. Ahora en Japón hay traductores en todas partes, ¿no? Como te digo, en hospitales, en supermercados, pero en la época que yo llegué no había eso. Entonces, yo tenía que comunicarme por señas o con palabras de inglés, porque los japoneses que trabajaban en mi línea de trabajo conocían un poco de inglés. Entonces, me hacía entender así. Entonces, yo llegaba a mi casa, no dormía, sino que me ponía a estudiar japonés. Porque Oh, yo tenía, ¿qué te puedo decir? La idea de que, o sea, quizás pueda traer a mi familia. Era una posibilidad de traer a mi familia. Entonces había que tener lo mínimo de japonés en los labios para poder comunicarte. Entonces, así empecé, ¿no? O sea, yo no estudié en un instituto, fue más que todo, básicamente en casa, aprendí el japonés y en constante contacto con los propios japoneses, que a veces tú decías una palabra mal y ellos te corregían. Y así fui aprendiendo el japonés, ¿no? wow. Actualmente ahora tú vas a un restaurante, por ejemplo, y ahora ya hay cartillas con las fotos de las comidas y están en inglés o en japonés, entonces tú puedes decidir qué comer. Pero en la época que vine a Japón, cuando yo quería salir a un restaurante, iba a un restaurante y no había eso. Entonces me decían qué es lo que quería. Entonces yo no sabía ni siquiera a qué restaurante me había metido. Sabía que era restaurante, no sabía lo que vendían. Porque todo estaba en letra japonesa, en kanji, ¿no? Entonces cuando yo iba y por necesidad solamente miraba al que estaba a mi costado comiendo y decía sí, ¿no? Que quería también eso. Y bueno, me daban eso, ¿no? Pero es así, los primeros años ha sido muy difícil el estar aquí en Japón, ¿no? De esos años para aquí, ¿cuántos años han corrido? Yo llegué en 91, 21 años, ¿no? Estamos en 2022, 21 años, ¿no? 21 años, 21 sí. años. ¿Quién fue la primera persona que te dijo Perú? ¿Y qué es Perú? ¿Dónde está el Perú? Se interesó. Mira, los japoneses conocen lo que es el Perú. O sea, basta que digas Perú para que digan Machu Picchu. Es lo primero que les viene a la mente, Machu Picchu, ¿no? Claro, no te podrán conocer quizás otras cosas de Perú, pero sí, identifican rápidamente lo que es Machu Picchu. Cualquier japonés que me encontraba y me preguntaba de dónde soy, yo le decía soy de Perú, y ya me decían automáticamente la palabra Machu Picchu, ¿no? O sea, sí conocían del Perú. Se dice que pero a ver, tú me dirás, se dice que el japonés leído e instruido efectivamente conoce más o menos el mapa mundi y aprecia mucho la historia y también el trabajo artesanía. El japonés que llega aquí lo aprecia. No son muchos los japoneses que llegan a Perú, pero la pregunta es, ¿todos los japoneses son instruidos? ¿Todos reciben instrucción? ¿Han recibido instrucción? Sí, 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 todos los japoneses acá son bien instruidos, todos te conocen de todo. Quizás sean muy poco comunicativos, pero cuando tú les preguntas o conversas contigo te das cuenta que sí, son muy instruidos, ¿no? Podríamos decir que es una sociedad ordenada, disciplinada. Todos podríamos decir que, digamos, tiene un estándar de personalidad. Sí, sí, o sea, mira, yo los valores que me inculcaron mis padres y que aprendí en mis centros de estudio allá en Perú, aquí se complementaron con los valores que aprendí en Japón. O sea, no tanto, no solo aprendí, sino reforcé esos valores, ¿no? Que son de la honestidad, del decir la verdad, ¿no? Del de ser realmente justo en las cosas que uno hace. Acá ¿qué te puedo decir? El ser honrado es una imagen muy, muy representativa de los japoneses. Tal es así que a veces, yo por ejemplo vivo en un lugar donde hay muchas gente que tiene su chacra y cuando ya sacan sus productos, no va al supermercado a venderlos, sino lo dejan ahí en la vereda con una canastita y el precio de cada verdura. Entonces la gente va, echa la moneda ahí y coge solamente lo que va a comer.
y la plata se queda ahí todo el día, hasta que después de 2, 3 días viene el mismo japonés y saca el dinero y se lleva lo que ha ganado. O sea, acá eso es algo que me admiró mucho, ¿no? O sea, el ser honesto, el ser honrado y el ser muy educado también, ¿no? Desde niños les enseñan esos valores a los niños japoneses acá. Los primeros 3 años en la escuela de los niños es básicamente eso, aprender el respeto y valores. Y después ya vienen las materias. ¿Y cómo fue, José? ¿Cómo fue que recibieron y que, a ver, también está el otro contraste. Y justo me acordé de ti porque estuvimos conversando para esta nota y tus horarios y tal de trabajo y por la diferencia también con nuestra patria, ya no lo pudimos comentar, pero me acordé de ti cuando ha sucedido este asesinato de este político japonés. Ah, sí, el ex primer ministro Abe, ¿eh? Así es. Sí, bueno, él ¿Cómo estuvo se en... comprende, ¿Perdón? cómo se comprende justamente cuando estamos hablando de los valores, etcétera, etcétera? Mira, eso ha sido un golpe muy fuerte para la sociedad japonesa, porque nunca se ha visto esto, ¿no? De que realmente sucede este asesinato a vista y paciencia de todos, en una plena estación de tren, ¿no? Entonces, eso ha sido un shock tremendo para la sociedad japonesa y ya he visto que las medidas que ha tomado el nuevo primer ministro es, bueno, pues, de revisar esto, ¿no? De porque hasta ahora siempre se ha pensado que Japón es un país muy seguro y lo ha sido en cierta forma, pero lo que ha sucedido en ese asesinato ha sido pues algo que ha chocado mucho, ¿no? Es una persona que ha tenido sentimientos negativos porque su mamá era dueña de una fábrica y ella se metió en un grupo religioso japonés donde le pedían dinero y ella creía tanto en eso de que prácticamente donó tanto dinero que su empresa se fue a la quiebra y los hijos pasaban hambre. Entonces, esa persona que asesinó al primer ministro ha nacido con ese resentimiento esa forma de venganza. Entonces, él ha creído que por la culpa del ministro que tenía quizás algún familiar llegado a esa religión, pero que él no era de esa religión, él podía quizás, eh, qué sé yo, desahogarse y estar en paz con él mismo, porque realmente no se explica por qué ha cometido eso, ¿no? Y esas armas son armas que él ha fabricado, o sea, porque acá está prohibido la venta de armas. Él ha sido Ujú. militar y se ha fabricado esas armas en casa y ha tenido, y es más, cuando iba a su departamento ha encontrado muchas más armas que estaban en proceso de fabricación, ¿no? Y ese ha sido Ujú. pues algo que, como te digo, mi lado chocaba a toda la sociedad japonesa, ¿no? Y tú dirías que todo, a ver, se sabe que hay ciudades, bueno, en América Latina, ni qué decirte, en América del Norte igual, en Centroamérica, en Europa, hay ciudades violentas, hay lugares violentos. En Japón, ¿hay lugares violentos? Mira, no tan violentos, pero sí movidos, digamos, ¿no? Porque, bueno, no sé si has escuchado un poco de lo que es la Yakuza, que es la mafia japonesa, ¿no? Así Y esta es. Yakuza, bueno, más que todo, su centro de acción es Tokio, ¿no? Operaciones. Las grandes ciudades, ¿no? Las grandes ciudades, Mm, Tokio, Osaka, Nagoya. mm, Pero ya no se escucha mucho, ¿no? Quizás ya sea algo más camuflado el trabajo que hagan ellos, pero ya no se escucha mucho en las noticias de esto, ¿no? Y eso es más, creo que hace unos cuantos meses capturaron a un líder de la Yakuza en Tokio y salió en la televisión. Antes no sucedía eso, quizás porque había un cierto temor entre la policía y estas mafias, ¿no? Porque acá la policía en Japón no es como en Perú que la policía sale y está en las calles. No, tú no ves un policía acá en la calle solamente cuando es los días 10 de cada mes que salen a patrullar y a ver más que todo las faltas de tránsito, ¿no? Están guardados, escondidos en alguna bocacalle a ver si alguno comete una infracción, pero después no los ves. Si tú los quieres buscar tienes que ir a la comisaría. correcto. ¿Cuántos tipos de transcurrido? 20 años, 21 años, ¿no es verdad? Ha transcurrido 21 desde la años. primera. Correcto, 21 años. Dos cosas. Eh, tú dirías que los japoneses, en algún lado leí que los extranjeros siempre seremos extranjeros aun cuando estemos mucho tiempo en un país. ¿Tú sientes que es así de todas maneras eh, Japón con respecto, los japoneses con respecto a los extranjeros, a los peruanos, por ejemplo? Mira, es muy importante, Milagros, como te dije, los valores que tú tienes, ¿no? O sea, antes de exigir tú tienes que demostrar.
Y con respecto a lo que es, por ejemplo, el patriotismo, para mí es muy importante. Cada vez que salgo de casa, soy consciente de que sale un peruano. Y cualquier acción que yo haga negativa, no es la imagen de José, es la imagen del Perú y es la imagen del extranjero aquí en Japón. Entonces yo trato de dar siempre lo mejor en todo lo que estoy, por ejemplo, en mi trabajo, que trabajo ahora en un asilo de ancianos, en un hospital, o mi trabajo en la iglesia católica también que tengo acá. O sea, trato de ser consciente de que toda acción mía va a ser la imagen de mi país. No solamente lo celebro yo el 28 de julio, sino cada día que salgo de mi casa. Y lo mismo le inculco a mi familia, ¿no? Entonces, esa es mi forma de vivir el patriotismo. Ahora, te decía de que es muy importante también comunicarse en el idioma porque como en todo lugar hay gente que te mira de arriba hacia abajo porque eres extranjero. Y te Mm, dicen, no, este que es de allá o fulano de tal. Entonces, eso me ha sucedido en muchos aspectos de mi vida aquí en Japón, inclusive en mi centro de trabajo, ¿no? Entonces, ahí viene la importancia de saber comunicarte y decir de buena forma por qué usted me trata así o por qué usted me dice esto. Que es algo muy distinto a la sociedad japonesa. La sociedad japonesa, entre ellos pueden discutir, pero nadie es capaz de encarar al otro. Nadie. Se va esa persona y entre el grupito empieza a hablar mal del que se fue, pero no son capaces de solucionar el problema. Entonces, cuando yo he visto eso, yo le digo, yo no soy así. O sea, si yo me siento mal con alguien, yo digo lo que no me gusta y pido claro, por favor que no se repita, porque yo no soy así. Y si fallo en algo, que me digan en qué he fallado y pido las disculpas del caso. así Pero es es. muy importante siempre, y siempre lo va a haber milagros acá en Japón. Hay peruanos, por ejemplo, que no saben el idioma y yo veo que los tratan mal y no saben lo que le están diciendo y porque no saben el idioma y tampoco saben cómo responder. Entonces, cuando tú sabes, tú te puedes hacer respetar. Y lo más importante, que la mejor carta de presentación que tú tienes es tu trabajo. Ujú. Cuando tú trabajas bien, no importa de qué nacionalidad seas. Por ejemplo, lo que te puedo decir es que cuando yo ingresé a este hospital, porque yo trabajé en 25, 20, perdón, he trabajado 19 años en una empresa para la Yamaha, haciendo aros de motos, pero cuando vino el problema del Lehman Shock, todos salimos y ya no me quedó por otra cosa por la edad de que buscar trabajos más accesibles a mí, porque acá la sociedad japonesa es, hasta los 30 años puedes trabajar en un trabajo quizás de fábrica, un trabajo mayor, pero cuando ya pasas esa edad ya no puedes. El salario es menos, pero hay opciones. Y es así que yo entré a trabajar en este hospital y lo primero que me dijo el dueño del hospital es que si yo quería trabajar, yo le dije, sí, quisiera trabajar, aunque nunca he tenido experiencia de trabajar con ancianos, pero yo no sé muy bien leer ni escribir, puedo hablar. Entonces él me dijo algo que nunca me voy a olvidar, me dijo, de nada sirve que tú sepas leer y escribir si no tienes el sentimiento para cuidar de estos ancianos. Porque hay muchos Mm, japoneses en mi país que saben leer y escribir y son muy fríos. Y eso no wow. llega al corazón del anciano. Entonces, eso me animó a trabajar. Ya tengo 8 años en este hospital. Soy muy, muy considerado. Me llevo bien con mis compañeros de trabajo. Y a Dios gracias por todo eso, ¿no? Es que yo tengo que decir que he tenido la fortuna de conocer personalmente a José, a su señora, a sus hijos, y claro, no es porque yo haya ido aún a Japón, sino que ellos vinieron acá y tuvieron la gentileza de visitarme cuando trabajaba en una casa radial. Y esa es mi pregunta, ¿cómo es posible que hayas, digamos, cómo te has mantenido con esa calidez en un lugar tan inhóspito? Porque tu señora iría años después, tus hijos también. Sí, es los primeros años que el primer año prácticamente estuve solo, ¿no? Pero después ya mi esposa vino. Pero aún así, estando ellos aquí, Milagros, o sea, tú extrañas el calor peruano, el calor de hogar, de tu hogar en Perú. Lo extrañas. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un país, es cierto, estamos todos aquí, pero entre comillas, porque llega en la mañana, mi hijo se va a su instituto técnico, mi hija se va a su trabajo, mi esposa está en otro turno, yo estoy en otro turno, entonces no nos vemos. ¿No? O sea, y así pasan los días y quizás nos encontramos en la noche, un momento que conversamos y después nuevamente la rutina es así. O sea, ese es el precio quizás que tenemos que pagar, ¿no? Y tenemos que buscar realmente un momento como familia para tener un momento de conversación que a veces es muy difícil, ¿no? Por la rutina que se lleva en Japón.
O sea, a pesar Claro, de tener a tu familia, hay momentos, te digo, Milagros, que uno se siente solo, a pesar de estar con la familia, se siente solo porque llega momentos en que no están y bueno, llega esa soledad, como decía Pedro Suárez Vértiz, ¿no? En la canción, ¿no? O sea, allá no puede haber dinero, pero tienes a la familia y aquí es lo contrario, ¿no? claro. ¿Puede decirse que la situación económica de ustedes mejoró notablemente en relación al Perú? Sí, 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 sí. Y sobre todo la estabilidad, ¿no? De vivir en un país seguro para mis hijos, más que todo, ¿no? Porque yo como todo inmigrante, dije, yo trabajo 2 años en Japón, ahorro mi dinero y Y me me voy a voy. Perú, como todos los peruanos que han venido aquí. Entonces, pero ¿qué pasó? Mis hijos nacieron, empezaron a hablar el idioma y vi pues que ya, yo decía, nos queda un año más, y ya cuando ya quise volver ya era muy tarde porque mis hijos no hablaban mucho español, ya habían hecho su vida aquí en Japón, entonces ya decidimos quedarnos aquí, ¿no? Por el bienestar también de Tus, ellos, más que de nosotros tus, porque uno siempre extraña a la familia. tus hijos son japoneses, han nacido en Japón. No, ellos a pesar de ver, mi hija nació en Perú y vino aquí a Japón y es peruana, pero ella puede Ya, cambiar su nacionalidad porque domina muy bien el japonés, ¿no? Aún no lo hace. Y claro. mi hijo nació aquí, pero la ley japonesa dice que aunque nazca aquí siendo hijo extranjero, tiene la nacionalidad del papá, o sea, es peruano, ¿no? ¿Qué te parece? Una, un punto más al favor de quien dijo que el extranjero que está en otro país seguirá siendo extranjero, ¿no? Una última pregunta, debo ir cerrando, qué barbaridad, y eso que tú eres muy puntual en tus respuestas, cosa que te agradezco enormemente, pero ya debo No, ir gracias a cerrando ti. esta, no, esta entrevista, de repente da en un tiempo más para hacer una nueva. Eh, has, donde tú estás en este momento, no hay muchos compatriotas. Sí los hay. Lo que pasa es que el lugar donde yo vivo está un poco más apartado y solamente nos podemos ver quizás muy esporádicamente cuando hay alguna actividad, ¿no? Pero después todo el mundo en la rutina de trabajo, como siempre, ¿no? Un solo deseo para este 28 de julio que se aproxima, José. Mira, mi deseo de todo corazón como peruano es que la situación política del Perú sea mejor, porque todo lo que se ve, todo lo que se está escuchando, es increíble que a otros presidentes por menos cosas se les haya vacado. No estoy acusando al señor Castillo, simplemente digo que la justicia sea justicia, ¿no? En el Perú y que demos ya una imagen diferente al mundo de lo que estamos viviendo en el país. Porque las imágenes que se ven en el Perú salen no solamente a Japón, a todo el mundo. Y Uh uno como -huh. peruano a veces siente vergüenza ajena, ¿no? Y ojalá, como te digo, mi mayor deseo es que el Perú mejore para este 28 de julio y tenga cambios importantes en la política. Correcto. José Shishido, te agradezco enormemente esta conversación, el tiempo que te has dado, porque el tiempo es valiosísimo. Eh, me alegro enormemente que hayas conservado ese corazón cálido, que no hayas endurecido tu ser, porque donde quiera que uno va, digamos, el amor, el afecto, la solidaridad y lo que te dijo muy bien ese señor, el dueño de ese espacio donde habitan ahora personas adultas mayores japonesas, eso se siente, ¿no? Y eso es una muestra más que tuviste que trasladarte por razones que ya has contado, a veces la patria expectora, porque le amenaza, porque delincuentes, en fin, creen que esto es tierra de nadie, pero estás en otro espacio porque Dios lo quiso así, porque Dios tuvo un plan para ti y tu familia, y vivamente deseo de corazón a todos ustedes, familia peruana, que ahora radica en Japón, que sigan unidos y que tengan este 28 de julio un motivo de orgullo de ser peruanos. El Perú es cuna de cultura y con eso me quiero quedar. Un feliz 28 de julio para ustedes y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Milagros, por la oportunidad. Los mejores deseos para ti y ya sabes, estamos en contacto a través de las líneas digitales. Muchas gracias. Así es. Un abrazo para ustedes. Sayonara, sayonara.
Nos vamos a una pausa sin comerciales para nuestra próxima entrevista.